Necesitas un hogar, y yo necesito una mamá, dijo la niña pequeña a la novia, por catálogo que había quedado abandonada en la estación. Territorio de Dakota Invierno de 1887. La nieve bajaba del norte como un animal vivo, girando y arañando las tablas castigadas por el viento en la estación del ferrocarril. El aire atravesaba la lana y mordía la piel. Las maderas de la plataforma estaban resbalosas por el hielo. El tren que había llevado a Linda Whitford a cruzar medio país lanzó un último silbido agudo antes de desvanecerse en el horizonte blanco. Ella descendió del último vagón maleta de alfombra en la mano, mientras con la otra enfundada en guante, sujetaba con fuerza el ala del sombrero contra el viento. El abrigo verde oscuro con el que había partido del este estaba apagado por el viaje, los bordes endurecidos por la escarcha. Buscó algún rostro conocido, una señal, lo que fuera, pero solo encontró extraños que se apresuraban con la cabeza agachada ante el mal tiempo. Desde el marco de la oficina de boletos, el taquillero le habló. Su aliento se hacía humo en el aire helado. ¿Está esperando a alguien? Sí, respondió Linda con voz áspera. A un hombre llamado Walter Briggs debía recibirme. No lo he visto, contestó el taquillero. Si nadie viene por usted, mejor busque refugio pronto. Aquí no dejamos a la gente quedarse, hace demasiado frío y es arriesgado. Los hoteles están llenos y la casa de huéspedes quizá también. El estómago de Linda se encogió. Él me lo prometió. Las promesas no detienen la congelación, cortó el hombre. Dos vaqueros pasaron a su lado, subieron a una carreta sin mirarla siquiera. La plataforma quedó vacía, solo el viento y el crujido del letrero balanceándose. La nieve ya se pegaba a su falda y el anochecer se acercaba. Entonces desde el extremo aparecieron dos figuras pequeñas, una niña jalando a un niño más chico. Tenían las mejillas enrojecidas por el viento y sus pasos eran desparejos en la nieve. La trenza de la niña estaba suelta, sus manos desnudas. Se detuvieron frente a Linda. La niña alzó el mentón. Necesitas un hogar, dijo como si afirmara un hecho. Y nosotros necesitamos una mamá. Linda parpadeó. ¿Cómo dices? Se ve que usted no pertenece al frío, dijo la niña. Y nosotros ya no tenemos mamá. El niño de no más de 5 años se aferraba a su manga mirándola con grandes ojos cafés. Su abrigo estaba sin botones y una de sus botas amarrada con mecate. ¿Dónde están sus papás?, preguntó Linda. Nuestro papá se llama Elías Munro, anunció la niña. Tiene un rancho más allá de Los Álamos. Él anda buscando esposa, pero hoy está ocupado. Linda frunció el ceño. No lo conozco. Lo conocerá. Si viene con nosotros, él no va a decir que no. Hemos estado esperando a una señora. Usted nos sirve. Linda dudó. Yo vine a encontrarme con otra persona. La niña cruzó los brazos. Pues él no está. O sí, papá no vino a la estación. Nos mandó a traerte. La voz del niño fue apenas un susurro. Hace mucho frío, señorita. En nuestra casa hay fuego. Linda miró sus abrigos delgados, sus orejas rojas. ¿Dónde queda su casa? No está lejos, dijo la niña, más allá de la cerca grande por entre los álamos. Caminamos por ahí siempre. Tendió una mano desnuda. Ándele. Si se queda aquí más tiempo, se va a convertir en hielo. El taquillero salió de nuevo. Decídase, señora. El sol se ocultará en 1 hora. Linda se quedó mirando los dedos agrietados que la niña le ofrecía. Podía quedarse a arriesgarse al frío y a la noche en un pueblo extraño, o seguir a 2 niños hacia un hombre al que jamás había visto. Pensó en los largos kilómetros recorridos en llegar y no tener a nadie que la recibiera, y en cómo al niño le castañaban los dientes mientras intentaba sonreír. Con lentitud, acomodó la maleta en su brazo y colocó su mano enguantada en la de la niña.
Muéstrame el camino. La niña sonrió satisfecha. Soy Annie. Este es mi hermano Tommy. Linda Whitford, dijo ella. Linda, repitió Annie con aire pensativo. A papá le va a gustar ese nombre. La guiaron fuera de la plataforma, sus botitas rechinando sobre la nieve fresca. El viento jalaba del abrigo de Linda, pero a lo lejos se elevaba una delgada línea de humo hacia el cielo gris. Ajustó su chal sobre los hombros y pisó las huellas que dejaban los niños. Lo que fuera que la esperara, al final de aquel camino nevado, era mejor que quedarse atrás. El sendero desde la estación se enredaba entre álamos cubiertos de nieve hasta abrirse en un camino angosto marcado por una cerca ladeada. Las tablas eran grises de vejez, remendadas aquí y allá con sogas. Más allá, se alzaba una casa baja desgastada por el tiempo, con humo enroscándose desde la chimenea de piedra. El pórtico delantero se hundía un poco de un lado, y el techo tenía ese brillo opaco de la escarcha que nunca se derretía en pleno invierno. Annie empujó la puerta sin tocar. Una ráfaga de calor recibió a Linda al entrar. El ardor del aire helado en su cara fue reemplazado por una calidez bienvenida. El olor de la leña quemada llenaba la habitación mezclado con el aroma a pan recién horneado. En un rincón, una estufa de hierro fundido resplandecía la luz naranja, parpadeando contra las paredes rústicas. Linda se detuvo apenas cruzó el umbral, sacudiendo la nieve de sus botas. El cuarto era sencillo, con una mesa larga y lisa de tantos años de uso. Había repisas con loza y frascos, y una alfombra trenzada levantada en las orillas. Junto a la estufa, reposaba un pan redondo sobre una tabla de enfriar su corteza oscura y cuarteada. El ruido de unas botas sobre la nieve compacta llamó su atención hacia la puerta del otro lado del cuarto. Entró un hombre sacudiéndose la escarcha de los hombros. Era alto, ancho de pecho y hombros. Llevaba la camisa arremangada hasta los antebrazos, a pesar del frío. Su cabello era oscuro y corto, con una cicatriz delgada recorriendo el borde de la ceja. Sus ojos grises y serenos pasaron sobre ella una sola vez, ni con prisa ni con demora, antes de asentarse en una calma impenetrable. Annie y Tommy se iluminaron al verlo llegar. «Paz la trajimos», dijo Annie, como si anunciara la entrega de un paquete importante. Linda se enderezó aún con la maleta en la mano. El hombre Elias Monroe la contempló sin mostrar sorpresa alguna. No le preguntó su nombre ni cómo había llegado hasta su casa. En lugar de eso, señaló con la cabeza una silla cerca de la estufa. «Siéntese», dijo con voz grave. «Coma». Linda miró a los niños que ya estaban acurrucados en la alfombra frente al fuego, cuchicheando entre risas y lanzándole miradas curiosas. Atravesó la sala y dejó su maleta junto a la silla. Elías fue hacia la mesa, sirvió una generosa porción de caldo de una olla en un cuenco de cerámica gruesa y lo colocó frente a ella. El vapor subía cargado con el olor de cebollas, zanahorias y carne cocida a fuego lento. «Gracias», murmuró ella. Él inclinó apenas la cabeza, sin añadir nada más. Los únicos sonidos eran el siseo de la estufa y las risitas ahogadas de Annie y Tommy, que observaban el rostro de su padre, buscando alguna reacción. Linda probó con cautela la primera cucharada. El caldo era sustancioso y caliente, y el calor se extendió por su pecho como si fuera un refugio. No había notado lo hambrienta que estaba hasta ese instante. Elías se acercó al banco de trabajo, junto a la pared donde lo esperaba un bloque de madera y un cuchillo de tallar. Sin volver a mirarla, tomó la herramienta y continuó dándole forma a la pieza con movimientos medidos y firmes. Los niños se arrimaron para observarlo, la emoción inicial apagándose hasta convertirse en una rutina callada que parecía habitual en esa casa. Linda,
Comió en silencio sus ojos, recorriendo los pequeños detalles del cuarto, el remiendo en la alfombra, cosido con hilo que no coincidía del todo, la hilera de jarros de hojalata, colgando de ganchos sobre la mesa, las botas pesadas secándose junto a la puerta. Todo hablaba de una vida construida con lo necesario y cuidada sin lujos. Al terminar dejó la cuchara con cuidado, sin saber si debía hablar o levantarse y marcharse. Elías no había preguntado por el hombre con quien debía encontrarse, ni cómo había llegado a su casa de la mano de sus hijos. Su silencio no era desinterés. Más bien se sentía como un acuerdo tácito de que ciertas verdades podían esperar. Los niños empezaron a cuchichear otra vez, lanzando miradas a su padre y luego a ella. Elías solo seguía tallando las virutas, enroscándose bajo el filo y cayendo sobre la mesa como cintas claras. Linda se recostó dejando que el calor del fuego se colara en sus huesos. Entonces lo comprendió. No era la recepción de un hombre en busca de esposa, ni el inicio de un cortejo. Era el permiso callado de alguien que veía a una desconocida con frío y le ofrecía un lugar junto a su lumbre. No era una promesa, solo una invitación a quedarse. Y por ahora, en medio del invierno en Dakota, eso bastaba. Las mañanas empezaban en silencio rotas, únicamente por el crujir suave de la estufa y el golpeteo apagado de los pasos de los niños sobre la madera. Linda se levantaba temprano, barría las cenizas de la chimenea y doblaba con cuidado las mantas de lana al pie de la cama de los pequeños. Annie y Tommy se unían rápido en la cocina, despeinados aún por el sueño y con los ojos brillando de curiosidad. Ella remendaba camisas con puntadas firmes, parchaba rodillas de pantalones gastados por trepar cercas y zurcía calcetas a la luz de la ventana. El trabajo era sencillo, pero sus manos no habían estado ociosas en años y encontraba consuelo en el ritmo del hilo y la aguja. Annie se sentaba cerca mientras Linda cosía preguntando por letras y palabras. Al poco tiempo se sumaba Tommy, y los tres se inclinaban sobre la mesa de la cocina, por las tardes practicando con un lápiz romo sobre trozos de papel pardo. Las letras de Annie eran grandes, y torcidas las de Tommy, pequeñas y titubeantes. Linda los elogiaba a ambos paciente con cada manchón. Elías decía poco durante esas lecciones. Casi todas las mañanas ya estaba afuera antes de que el sol despuntara, ocupado con el ganado o partiendo leña. Pero cada día, sin decir nada, había una taza de café de hojalata puesta en su lugar de la mesa cuando ella salía del cuarto de los niños. También notaba otros gestos. El talón roto de su bota apareció cosido una noche sin que ella lo pidiera. Una bufanda gruesa de lana deslavada, pero abrigadora, colgaba del gancho más cercano a su silla. Aún olía a pino como si hubiera estado guardada por años, hasta que alguien pensó que le serviría. Los niños empezaron a llamarla Señorita Linda, un título que sonaba formal y al mismo tiempo cariñoso. Estaban entusiasmados por mostrarle los pequeños animales de madera que Elías tallaba por las noches. Caballitos diminutos de bordes suaves y redondeados. Un oso con una oreja un poco más corta que la otra. Un pajarito detenido, como si estuviera a punto de volar. Linda colocaba aquellas piezas en fila sobre el alféizar de la ventana, justo encima de la mesa, donde cada mañana la luz pálida del invierno las acariciaba. Hacían que la cabaña pareciera menos un simple refugio y más un sitio con rincones que ya le pertenecían. Sin embargo, al salir con Annie y Tommy, caminando la cerca o acarreando agua de la bomba, empezó a notar la forma en que los vecinos la miraban. Un peón de rancho que pasaba a caballo detenía el trote sus ojos, quedándose sobre ella más de lo debido. Una mujer que pasaba en carreta
echaba una mirada rápida y luego otra como tratando de ubicar su rostro. La primera vez se dijo que no era nada, pero pronto entendió que aquellas miradas no eran mera curiosidad. Había peso en ellas, una pregunta muda que todavía no podía responder. Dentro de la cabaña, el calor del fuego y las risas de los niños la protegían de esas dudas. Se permitía creer, al menos en esos ratos, que no era una extraña, que quizá había entrado en una vida que sí tenía espacio para ella. Pero en esas tierras, el viento cargaba murmullos y Linda podía sentirlos acercándose. El viaje al pueblo fue callado. Linda iba junto a Elías en la carreta. Sus manos enguantadas reposaban en el regazo, el aire frío le pellizcaba las mejillas. Los niños se habían quedado con un vecino, dejando que solo el ritmo constante de los cascos y el crujido de las correas llenaran el silencio. La tienda general estaba cálida por dentro, con la estufa rugiendo en un rincón y el olor a café molido mezclándose con el picor del queroseno de las lámparas. Los estantes estaban cargados de telas, latas de galletas y barriles de harina. Elías avanzaba por el pasillo angosto con seguridad, tomando sobres de semillas y midiendo clavos en una bolsa de papel. Linda permaneció cerca del mostrador, aguardando mientras la señora Harrow, alta de mirada filosa y envuelta en un rebozo color granate, contaba monedas para otro cliente. Cuando por fin dirigió su atención a Elías, la sonrisa de la mujer fue delgada y maliciosa. «Vaya, vaya», dijo la señora Harrow, su voz corriendo con facilidad por la sala. Eso fue rápido, no viviendo bajo el techo de un hombre sin un anillo que lo respalde. Las palabras golpearon a Linda como una bofetada. El calor de la estufa se volvió sofocante, demasiado intenso. Un hombre junto a la ventana dejó de revisar su correo y un par de rancheros, cerca de los barriles de avena, interrumpieron su charla. Elías no dijo nada. Mantuvo la vista fija en el saco de semillas que tenía en las manos con el semblante impenetrable. Linda sintió todas las miradas sobre ella. Obligó a su voz a mantenerse firme. «Vinimos por provisiones», dijo en voz baja, aunque no estaba segura de que alguien más la escuchara. La señora Harrow arqueó una ceja satisfecha por la atención que había provocado. «Provisiones para una casa, supongo. Qué bonito es acomodarse tan pronto». Elías tomó un costal de harina, lo colocó en el mostrador y deslizó unas monedas sobre la madera gastada. Su silencio pesaba más que las mismas miradas. Sin cruzar los ojos con los de Linda, recogió los paquetes y asintió hacia la puerta. El regreso fue sin palabras. Copos arrastrados desde el oeste se posaban en el ala del sombrero de Elías y en los pliegues de la falda de Linda. Ella miraba fijo el camino, las manos apretadas, bajo la capa, con el ardor de las palabras de la señora Harrow aún fresco. Al llegar a la casa, Elías entró con las provisiones mientras Linda colgaba su manto en el perchero. Los niños volvieron poco después, sus voces llenando el lugar, pero la mente de Linda seguía en la tienda, en cómo Elías había dejado pasar ese momento sin una sola palabra en su defensa. Ya de noche, cuando los pequeños dormían, Linda se quedó junto al fuego, las manos abrazando una taza de té que se enfriaba. Elías estaba en la mesa, reparando una bisagra rota. El roce del metal contra el metal era el único ruido. Finalmente habló. «El silencio puede herir tanto como las palabras. ¿Sabes?» Elías dejó la bisagra y la miró. Sus ojos grises eran firmes, no duros, pero no revelaban nada. «Yo no dejo que lo que diga la gente decida quién permanece en mi casa», respondió con sencillez. No era una disculpa, tampoco una promesa, pero había peso en su voz, como si hacía tiempo hubiese elegido qué batallas valían su aliento. Linda giró de nuevo hacia la lumbre, dejando que el calor le tocara el rostro.
No sabía si sentirse reconfortada o más sola que antes. Para cuando llegaron los primeros vientos de primavera, la nieve se había vuelto lodo, el aire húmedo e inquieto. Annie llevaba semanas asistiendo a la escuelita caminando con 2 niños vecinos, mientras Tommy se quedaba con Linda. Una tarde Linda cosía un desgarrón en una de las camisas de Elias, cuando se escuchó un golpe apresurado en la puerta, demasiado rápido para ser un vecino. Un chico de la escuela estaba allí con los ojos abiertos y una nota doblada en la mano. «Para el señor Callum», dijo antes de salir corriendo. Linda la abrió. «Señora Whitford, por favor pida al señor Monroe que hable conmigo mañana sobre un incidente con Annie». El estómago se le apretó. Cuando Elías volvió del establo, le entregó el papel. Lo leyó sin cambiar el gesto. «Iré temprano», dijo. «¿Sabes qué pasó?» «No, pero lo averiguaré». Al día siguiente regresó más tarde de lo usual con Annie, detrás el vestido arrugado y la trenza medio suelta. Se metió al cuarto sin pronunciar palabra. «Se peleó», dijo Elías con tono seco colgando su sombrero. «Una pelea. Con un muchacho de su clase. Le partió el labio. Su papá quiere que la tengan en casa una semana». «¿Qué fue lo que dijo?» La mandíbula de Elías se tensó. «Le dijo que tú solo estás aquí para calentarme la cama». Annie le exigió que lo retirara. Él no lo hizo. Ella lo obligó. Las palabras la golpearon. Linda bajó la vista a sus manos. «No debió hacer eso», no admitió Elías. «Pero te estaba defendiendo». «Soy yo la causa de sus problemas», murmuró Linda. «Le estoy dando motivos a la gente para hablar de esta familia». Elías no contestó. Solo cruzó hacia la pileta y comenzó a lavarse las manos. Sus anchos hombros bloqueaban la luz. Esa tarde Annie se quedó en su cuarto, y Tommy se sentó junto a Linda sin decir nada. El silencio hacía que cada crujido de la cabaña se escuchara más fuerte. Cuando los niños se durmieron, Linda se sentó en su catre con la vista fija en la maleta que nunca había terminado de deshacer. El mutismo de Elias en el pueblo, las miradas de los vecinos y ahora el problema de Annie, todo podía terminar si ella se iba, sin más murmullos, sin más pleitos. Sacó la maleta de debajo de la cama y dobló sus pocos vestidos, la tela helada en sus manos. Apenas tomó su chal, cuando un destello de luz en la ventana llamó su atención. Intrigada entró en la sala principal y abrió la puerta. El aire nocturno era cortante. Elías estaba sentado en el escalón con un farol azulado y la bufanda roja de Tommy en las manos. El borde deshilachado descansaba sobre su rodilla mientras pasaba la aguja con movimientos firmes y constantes. Linda se detuvo en el marco observando cómo se inclinaban sus hombros, cómo acomodaba el hilo antes de cada puntada. No había nadie que lo viera trabajar, y aún así trataba esa labor como si fuera tan importante como la cosecha del día. Bien podía haberle dado la bufanda a ella, que había remendado casi todo desde que llegó, pero no lo hizo. Esa era su tarea, esa noche su cuidado. Tommy despertaría y encontraría la bufanda entera de nuevo, sin saber nunca el tiempo que tomó. Los dedos de Linda aflojaron el chal. La idea de marcharse se desvaneció en la sombra. Eso era lo que los unía, no papeles ni votos, sino actos callados de cuidarse mutuamente. Regresó al interior, cerrando la puerta en silencio. El calor de la estufa la envolvió mientras dejaba la maleta a un lado intacta. La mañana comenzó tranquila. Había nevado durante la noche, dejando el patio liso y blanco bajo un cielo pálido. Para el mediodía, las nubes regresaron bajas y pesadas, avanzando desde el oeste. El viento arreció silbando entre los álamos detrás de la cerca. Adentro, Linda estaba con Annie en la mesa, separando botones en una vieja lata. Elías estaba afuera,
arreglando la bisagra del portón del granero, el ala de su sombrero bajada contra las ráfagas. Ya para la tarde la tormenta estaba encima la nieve, golpeando de lado las contraventanas sacudiéndose y el viento aullando por la chimenea. Elías entró sacudiendo el hielo de su abrigo. «Quédate dentro», le dijo a Linda. «Yo reviso a los animales». Minutos después volvió estampando la nieve de sus botas. Annie levantó la vista frunciendo el ceño. «¿Dónde está Tommy?» Elías miró hacia el dormitorio y luego a ella. «Pensé que estaba contigo». La niña negó con la cabeza. Salió a buscar algo, dijo que se le cayó. El estómago de Linda se encogió. «¿Qué era, Annie?», vaciló. «El caballito que le hiciste». Elías se movió hacia la puerta, pero Linda ya estaba tomando su capa del perchero. «El viento está demasiado fuerte», advirtió él. «Si está asustado, necesita escucharme a mí», respondió ella. «Él reconoce mi voz». Sus miradas se encontraron un largo instante con la tormenta golpeando las paredes. Entonces, Elías encendió un farol y se lo entregó. «Busca junto al cedro partido, ahí suelen jugar». El viento la golpeó como un muro en cuanto salió, arrancándole el aliento. La nieve le azotaba las mejillas y se pegaba a sus pestañas. Bajó la cabeza y siguió las huellas débiles en la nieve, la luz del farol oscilando con cada paso. Más allá del granero, cruzando el patio abierto, la huella se dirigía hacia los álamos. Ella gritó su nombre, pero el vendaval devoraba su voz. La nieve ya cubría las pisadas. En el cedro partido, con el tronco torcido como soga, escudriñó lo blanco alrededor. Cerca del arroyo medio congelado, una figura oscura se agazapaba tras una roca. Tommy gritó forzándose a avanzar. El niño levantó la mirada pálido y con los ojos muy abiertos, apretando el caballito de madera, con las manos desnudas. «Lo encontré», dijo con voz temblorosa, «pero después ya no pude ver la casa». Linda se arrodilló colocando el farol en la nieve. Se soltó la capa y la envolvió alrededor de él, atrayéndolo contra su pecho. El cuerpecito le temblaba de frío. «Ya estás a salvo», dijo firme, aunque su corazón latía con fuerza. «Vamos a casa». Lo alzó en sus brazos. Era ligero, pero el viento peleaba cada uno de sus pasos. La nieve le azotaba el rostro. El suelo se movía bajo sus pies. Comenzó a tararear, luego a cantar. Un viejo himno que su madre usaba para tranquilizarla en las tormentas. La melodía era delgada contra el vendaval, pero los brazos de Tommy se aferraron más fuerte a su cuello. Paso a paso, rehizo el camino con el farol balanceándose delante de ellos. Las piernas le ardían, el aliento salía en jadeos cortos. El viento empujaba y jalaba, pero ella siguió. La casa apareció por fin con sus ventanas brillando tenuemente entre la nieve. La puerta se abrió antes de que llegara al pórtico. Elías salió de inmediato cruzando el patio con zancadas para tomar a Tommy de sus brazos, cubriéndolo contra el viento. Dentro el calor de la estufa los envolvió. Annie corrió hacia ellos con alivio desbordando en su rostro. Linda se apoyó en el marco de la puerta, las piernas temblorosas. Elías sentó a Tommy en la banca junto al fuego, quitándole las botas y calcetas empapadas, frotándole los pies con rapidez con una toalla. Luego se volvió hacia Linda. Por primera vez desde que lo conociera, sus ojos no eran solo firmes, estaban abiertos mostrando algo profundo y sin defensas. «Gracias», dijo en voz baja, «por traerme de vuelta a mi hijo». Linda sintió el dolor en los brazos, el frío aún en su piel, y debajo de todo un calor que la sorprendía, un calor que no venía del fuego. Apenas logró asentir. Las palabras no bastaban. Annie puso el caballito de madera en las manos de Tommy. Él sonrió débilmente abrazándolo otra vez. La capa de Linda quedó húmeda sobre la silla, pero no le importó. Afuera la tormenta rugía, pero al resplandor del fuego estaban juntos y a salvo.
El cielo de la tarde se había vuelto color pizarra mojada, la luz plana y fría contra los abedules desnudos del terreno. Linda doblaba una sábana del tendedero mientras el viento sacudía las demás. Sus dedos estaban entumidos aún con guantes de lana. Entonces lo escuchó. Cascos lejanos acercándose con fuerza. 4 jinetes aparecieron en la curva, sus monturas salpicando lodo y aguanieve. El que iba al frente se sentaba erguido con un gesto entre arrogancia y amenaza. Harlan Pike. Su nombre era conocido en el pueblo: disputas de tierras, intimidaciones, deudas cobradas a la fuerza. Su sola presencia se sentía como una corriente helada bajo la puerta. Los jinetes frenaron al entrar al patio, salpicando la cerca con barro como viejas cicatrices. Los ojos de Harlan recorrieron la casa y luego se clavaron en ella. «Vaya pues», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Parece que lo que se dice es cierto. Viviendo como esposa sin anillo, criando hijos de otro hombre y sin un papel que te proteja del viento». Linda se irguió con la sábana doblada todavía en los brazos. «No necesito papeles para saber dónde pertenezco». Uno de los hombres soltó una risa y la mueca de Harlan se ensanchó. Pertenecer, la gente sin raíces termina arrastrada tarde o temprano, y el viento, señorita Whitford, es más fuerte de lo que cree. Por el rabillo del ojo, Linda vio movimiento junto al granero. Elías apareció, hacha de partir en mano. Sus ojos pálidos como el hielo del río se fijaron en Harlan. Harlan dijo con calma: «Si viniste a hablar de la linde del sur, dilo. Si viniste a insultar a alguien en mi casa, da la vuelta y márchate». Harlan se recostó en la silla de montar. «Los límites pueden esperar. Esto es sobre el pueblo. No les gustan los arreglos irregulares. Un hombre viviendo con una viuda, niños, llamándola mamá, eso hace que la gente murmure. Y cuando murmuran, la corte escucha. La reclamación del lote sur podría revisarse. Todo lo que hace falta son las voces correctas». Los hombres detrás de él volvieron a reír, graves y húmedos. Linda bajó del pórtico sus botas, crujiendo en el lodo endurecido por la nieve, hasta quedar lo bastante cerca como para ver el vaho de su respiración en el frío. «Cree que un papel me hace más apta para cuidar a esos niños. He entrado en una tormenta para traerlos de vuelta. He remendado su ropa, los he alimentado, les he enseñado. ¿Y tú qué has hecho? Contar monedas y esparcir veneno». El patio se quedó en silencio, salvo por el viento agitando las ramas. La sonrisa de Harlan se desdibujó. «Aquí la reputación lo es todo, y tú no tienes ninguna. La reputación no salva a un niño perdido en medio de la nieve», dijo Linda. «Tampoco enciende un fuego en una noche helada. La tuya mantiene a la gente con la cabeza agachada, pero yo no soy de esas». Algo parpadeó en sus ojos. Se movió en la silla, su caballo dando un paso de lado. Un golpe seco de acero contra madera cortó el aire. Elías había hundido el filo del hacha en un madero vertical. «Ella se queda», dijo con voz tan afilada como el viento. «Y si alguien piensa usar la corte o el chisme para quitarme este lugar, que se plante aquí y me lo diga en la cara». Las risas de los jinetes murieron. 2 intercambiaron miradas inquietas. Otro se movió como listo para irse. La mandíbula de Harlan se tensó. Tiró de las riendas, girando su caballo y salpicando lodo contra la cerca. Sin decir más, se dirigió hacia el camino, los otros siguiéndolo. El retumbar de los cascos se perdió entre los árboles. Linda permaneció en su sitio, el corazón desbocado, la sábana olvidada en sus brazos. El frío tocaba su piel, pero por dentro sentía un calor firme. Elías cruzó el patio. Su voz era baja, cargada con la tibieza de algo parecido a una sonrisa. «No tenías que decir todo eso». Linda lo miró aún respirando agitada. «Sí tenía.
Esta vez no pienso huir, pensó. El amanecer llegó suave y pálido derramándose sobre las colinas, en un dorado tenue que iluminaba la escarcha en los postes de la cerca. Linda barría el suelo de la cocina cuando escuchó el paso firme de unas botas detrás de ella. Se volvió y vio a Elias en el umbral con algo doblado entre las manos. Avanzó un paso y se lo tendió. La tela estaba gastada pero limpia. Un delantal de algodón deslavado. Sus cintas suaves de tantos años de uso. Era de Mary, dijo en voz baja. Ella lo usaba todos los días hasta que se detuvo un instante su mirada fija en la de ella. No tengo un anillo que darte, pero tengo la tierra, tengo a mis hijos, y tengo la certeza de que eres la pieza que nos faltaba. El cuarto pareció quedarse en silencio. El único sonido era el leve tic-tac de la estufa. Linda bajó la vista al delantal, sus manos temblando un poco al tomarlo. La tela aún guardaba el calor de donde él lo había sostenido, y el peso del gesto se acomodó en lo más profundo de su pecho. La garganta se le cerró, y antes de poder contenerse las lágrimas, se acumularon en sus ojos. Pero junto con esa punzada, apareció una sonrisa que no pudo ocultar. Una sonrisa nacida de la lenta y firme certeza de que ese instante no era un rescate ni un arreglo, sino una elección hecha por los dos. Asintió una vez, su voz suave, pero segura. Entonces lo usaré. Desde la puerta del cuarto de los niños, Annie y Tommy asomaron atraídos por la quietud. Se acercaron de puntitas, los rostros encendidos de curiosidad. Annie extendió la mano para rozar el delantal en las manos de Linda. «Eso significa que te vas a quedar». Linda se arrodilló para quedar a su altura. «Significa», dijo con la voz entrecortada, «que ahora soy parte de esta familia». Los ojos de Annie brillaron. Se lanzó al cuello de Linda enterrando la cara en su hombro. «Ahora eres nuestra mamá», susurró sus palabras tibias contra el oído de Linda. «Pase lo que pase, sin importar lo que diga el pueblo». Tommy rodeó a ambas con sus pequeños brazos, y por un momento, el mundo afuera con sus juicios y murmullos se sintió muy lejano. Elías se quedó un paso atrás con las manos sueltas a los costados, observándolos con un orgullo sereno que hablaba más fuerte que cualquier promesa. Más tarde esa mañana, después de que los niños salieran a dar de comer a las gallinas, Linda salió al pórtico. El aire traía el olor de la tierra que empezaba a descongelarse, y los últimos montones de nieve se aferraban tercos a los rincones en sombra del patio. En sus manos sostenía dos pequeños pájaros de madera, uno tallado por Elías, el otro hecho por Annie y Tommy juntos. Les amarró un hilo de cáñamo y los colgó de un clavo en la viga del pórtico, donde se mecieron suavemente con la brisa. Sus alas aún ásperas con la veta de la madera a la vista, pero atrapaban la luz como si hubieran esperado todo este tiempo ese lugar. Linda se quedó allí un buen rato con el sol de la mañana calentándole el rostro. Escuchaba las risas de los niños en el patio, el cacareo suave de las gallinas y a lo lejos el golpe rítmico de Elias partiendo leña. La nieve pronto desaparecería dando paso a los brotes verdes y a las botas llenas de lodo. Y con ello el largo invierno que ella cargaba dentro parecía al fin dispuesto a derretirse. Miró el camino que se torcía hacia el pueblo y luego de regreso a la casita firme detrás de ella. Hasta aquí la habían traído sus pasos, no a la vida que había imaginado, sino a la vida que estaba destinada a encontrar. Sus dedos rozaron la tela del delantal, ahora atado a su cintura. Hogar, susurró para sí misma. Y en la calma de ese pórtico bajo el vaivén de los dos pajaritos de madera, supo con certeza que ese era el lugar al que pertenecía su corazón. Y así fue como Linda Whitford, abandonada en una solitaria estación de tren, encontró no solo refugio, sino también una familia
y un sitio donde encajar. Entre los vientos ásperos del territorio de Dakota, comprendió que el amor no siempre llega con flores ni con alardes. A veces, aparece en los actos sencillos, en las cargas compartidas y en la promesa constante de quedarse. Si sentiste el frío de la tormenta y el calor de aquel fuego en el pórtico, hay más historias como esta esperándote. Suscríbete a Leyendas Vaqueras para descubrir más romances entrañables, dramas ocultos de la frontera y momentos que prueban que el amor puede florecer incluso en las tierras más duras. Sus balas fallaron, pero los corazones no.